Muy buenos días, jóvenes aquí presentes. Me da muchísimo gusto poder saludarlos y poder verlos en esta sesión. Me presento, mi nombre es Roselvira Triano Pérez. Soy licenciada en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, especializada en el Derecho Penal e Internacional, y soy maestra en Administración y Políticas Públicas. El día de hoy seré su docente en esta materia del ámbito internacional, específicamente hablando del tema de la violencia interfamiliar. Antes de iniciar, quisiera mencionar que cualquier duda, cualquier inquietud que tengan acerca del tema, me lo hagan saber. Estoy para servirles, para poder orientarlos y responder a todas esas preguntas que puedan hacer, y que me vean más que su profesora, me vean como una compañera, una amiga más de esta clase, y así me daría muchísimo gusto saber que están interesados en saber o que están entendiendo el tema, porque el día de hoy vamos a ver una pequeña introducción acerca del tema. Más adelante lo vamos a abordar. ¿Ok? Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta pequeña introducción de clase. Mi primera pregunta acerca del tema, como ya saben, ¿alguien sabe qué es la violencia intrafamiliar? Bueno, la violencia familiar es un acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar, a someter, a controlar o agredir físicamente, verbalmente, psicológicamente e incluso sexualmente a cualquier miembro de una familia, dentro o fuera del domicilio familiar, por quien haya tenido parentesco con afinidades civil, matrimonio, concubinato o incluso a partir desde una relación. Esto que tenga por efecto a causar un daño. Nos preguntamos cuándo comenzó a ser un problema social. Bueno, la violencia familiar es un tema que desde la historia del derecho romano ha ido evolucionando hasta como lo conocemos ahora. En diversas ocasiones escuchamos en las redes sociales, en las noticias de un amigo o de un conocido que hablan acerca de la violencia dentro de su hogar. Es increíble poder ver todos esos testimonios o todos esos casos que vienen siendo del maltrato sufrido de sus padres e incluso reflejados más adelante por sus hijos. La violencia intrafamiliar es universal. No distingue géneros, ni edad, ni estatuto social, ni la violencia familiar es un problema que aqueja a muchas sociedades a nivel mundial. Tanto así que las estadísticas revelan que estando precisamente en este momento, 5 mujeres son golpeadas, más de 2 niños son maltratados en este momento, incluso también cada 72 horas se presenta una queja de un hombre ante las diferentes instancias de justicia a nivel mundial por maltrato familiar. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado o se está preguntando en este momento por qué es importante saber acerca de la violencia intrafamiliar? O sea, nos hacemos esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué es importante saberla? Y pues bueno, es importante y conveniente hablar sobre la violencia intrafamiliar porque es un problema actual relacionado con la violencia generalizada que ocasiona un desorden mundial. Por lo que creemos que conveniente a través de este proyecto o tan solo de estar aquí hablando del tema, debemos hacer conciencia hacia todos los lectores, maestros, compañeros, alumnos, familias, amigos, etcétera, a que rescatemos uno de los pilares más importantes del mundo, que es la familia. Hacer conciencia que es un problema común en la mayoría de las familias de México, y que si en casa se vive problemas de violencia, estos se reflejan en la sociedad. Por ello es que la cultura del querer saber, del poder y conocer, nos beneficia para poder entender
este tipo de comportamiento que lleva hacia la violencia y así lograr un cambio con cada persona, que la unión, la hermandad y el amor fraternal es lo que podía erradicar la violencia dentro del círculo familiar. Es saber que este es un problema latente y que se necesita urgentemente tener hombres y mujeres que se comprometan a hacer un gran cambio. ¿Alguien de ustedes sabe de qué otra forma se le puede llamar a la violencia intrafamiliar? Bueno, existen dos formas de llamarle a la violencia intrafamiliar. Una de ellas es la violencia familiar, la violencia doméstica. Puede incluir distintas formas de maltrato, desde intimidación hasta golpes, pasando por el acoso, por los insultos. Incluso el violento puede ejercer su acción contra un solo integrante o comportarse de forma violenta contra todos. Este es un mal en el cual viene desde la niñez y afecta a la adultez. Esto es más adelante lo vamos a ver ya que entremos en materia del tema. Existen diferentes formas de violencia, sí lo existen. Un ejemplo de ellos es la violencia física, psicológica, violencia sexual e incluso económica. Se preguntarán cómo saber cuáles son las manifestaciones más frecuentes para saber sobre la violencia familiar en nuestro medio. Bueno, las manifestaciones más frecuentes de la violencia intrafamiliar en nuestros medios se dan, por ejemplo, en el caso de las mujeres cuando son golpeadas, violadas e insultadas, amenazadas, incluso ignoradas o menospreciadas por su compañero. Puede ser que en una pareja también se golpeen, se insulten, se amenacen e ignoren o menosprecien del uno al otro. O niños o niñas o adolescentes, personas mayores e incluso personas con alguna discapacidad son golpeadas también, son insultados, son amenazados, humillados. E incluso algunos de los integrantes de la familia obligan a otros o a otro en hacer partícipes en prácticas sexuales que no desean. Hemos visto casos cuando una víctima, después de haber pasado todo su proceso, lamentablemente, pregunta en ocasiones si ella tiene derecho o él tiene derecho. Y efectivamente existen derechos de las familias en nuestro país. Ejemplo de esto lo podemos ver en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros tratados internacionales suscritos por México que reconocen que todo integrante de la familia tiene derecho, como por ejemplo, tiene derecho a que se respete su integridad física, a que se respete a decidir libremente su sexualidad, en tanto como las mujeres como los hombres también tienen derechos. Respecto a la familia, a vivir sin violencia y a participar en la toma de decisiones relacionadas con un grupo familiar. Y bueno, jóvenes, es importante conocer cuáles son los nuevos procedimientos en casos de violencia intrafamiliar, estar siempre informados, en actualizarnos con referencias de las legislaturas mexicanas y también conocer las diferentes leyes y normas jurídicas. Y es que ser violentados o violentado por algún familiar no debe ser motivo de vergüenza. Se trata de un problema que desgraciadamente afecta a un gran número de personas en México y que no distingue entre condición social, nivel educativo o por tu género. También es importante saber que romper el silencio
y buscar apoyo no denota falta de cariño o deslealtad al agresor o a la familia, sino que es la forma de proteger la integridad y dignidad personal de cada uno. Quienes padecen de agresiones o maltratos deben hacerlo del conocimiento, específicamente el conocimiento de las autoridades correspondientes. Las víctimas, como ya les habíamos mencionado, específicamente pueden ser todos, literalmente pueden ser todos, pueden ser víctimas, tanto niños, niñas, jóvenes, adolescentes, mujeres e incluso hombres, que es muy poco a veces, pero también tenemos casos de violencia intrafamiliar entre hombres. Pero todo esto tiene solución, claro, por supuesto que tiene solución, la tiene, y debemos empezar más que nada desde nuestros hogares, comenzando por nosotros mismos a hacer el cambio, ya que muchas veces nos rolamos el papel de agresor, el de víctimas de violencia, y esto efectivamente no da solución, sino que ayuda en la intensificación de esta problemática, por lo cual hay que considerar que nunca hay que perder la comunicación sana con la familia. Nunca perder la veracidad y la credibilidad que se debe tener con cada uno de los integrantes de la familia. Y siempre tener en mente que la violencia genera más violencia y nos lleva más que la destrucción de nosotros mismos y los que nos rodean. Y pues bueno, jóvenes, esa es la pequeña introducción acerca de este tema de la violencia intrafamiliar. En la siguiente clase vamos a abordar el tema, nos vamos a extender para conocer también en qué manera podemos reflejar la violencia sin saber qué es violencia, diferentes conceptos de este tema. Entonces en la siguiente clase espero estén presentes. Me dio muchísimo gusto y pues me queda más que nada desearles un buen día, de éxito, de bendiciones, y nos vemos en la siguiente clase acerca de la violencia intrafamiliar. Nos vemos.